Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy quiero hablar, o vamos a hablar con Patricia, que es especialista en suelo pélvico. Si sigues el canal desde hace tiempo y sigues el trabajo que hacemos, sabrás que hablamos principalmente de dolor de espalda, pero el dolor de espalda, todo lo que sabemos a día de hoy es que es algo multifactorial, por lo que hay que tener muchísimas cosas en cuenta. Hablamos siempre de ejercicio, de descanso, de masajes, de pastillas, un montón de cosas, y hay un apartado que no hemos tocado hasta ahora porque yo desconozco completamente, que es el apartado del suelo pélvico. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a hablar con Patricia y nos va a aclarar un poquito, pues, qué es el suelo pélvico, mitos que puedes creer en base al suelo pélvico, cómo se entrena de verdad, si tiene relación con el dolor de espalda. Así que vamos a ir al lío. Patricia, lo primero, muchas gracias por estar aquí conmigo. Nada, gracias a ti por invitarme y por dar cabida al suelo pélvico dentro de tu labor, ¿no? Perfecto. Cuenta un poquito sobre ti para que la gente te conozca. Pues bueno, yo soy Patricia, trabajo en esta clínica, en la clínica Soul, soy especialista en suelo pélvico, llevo casi 20 años formándome en este campo y dedicándome exclusivamente a ello. Y bueno, es un mundo que me apasiona y soy muy afortunada de disfrutar así de mi trabajo. Y bueno, vivo en Elche, tengo 2 hijos, con lo cual pues también he podido experimentar, ¿no?, la parte práctica del suelo pélvico y adaptarlo también a mi forma de trabajo. 20 años habrás visto gente, ¿no? Y habrás visto problemas de suelo pélvico, ¿no? Muchos, muchos, la verdad. Perfecto, perfecto. Luego te preguntaré por alguna anécdota personal, sin dar nombres y demás, pero bueno, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Porque esto del suelo pélvico es algo que, bueno, hasta hace relativamente poco, pues la gente a lo mejor no tenía mucha conciencia de ello y demás, pero quiero que pongamos un poquito en contexto qué es el suelo pélvico, ¿vale? Y por qué es tan importante para el cuerpo. Pues mira, el suelo pélvico es el conjunto de músculos y tejidos que envuelven la parte inferior de la pelvis, ¿vale? No la parte inferior del abdomen, como mucha gente cree, sino la parte inferior del abdomen. Se encuentra situado, mira, te muestro para que tengas una idea, ¿vale?, entre el coxis, el pubis y los isquiones, ¿vale? Y en esta zona encontramos la musculatura superficial y profunda que rodean los esfínteres del ano y de la uretra. ¿Vale? Eso es lo que es el suelo pélvico en sí. Y es muy importante pues, porque tiene 4 funciones esenciales. La función de la continencia es el guardián que va a controlar la orina, las heces y los gases. Y si no funciona bien, pues podemos tener problemas, claro, tanto de incontinencia como de estreñimiento. Luego tiene una función de sostén, nos sostiene las vísceras que encontramos dentro de nuestra pelvis, que es la vejiga, el útero y el recto. Y problemas en este campo también pueden generar prolapsos, ¿no?, que es el descenso de estas vísceras. Tiene una importante función sexual. Claro. Un suelo pélvico en buen estado nos va a mejorar los orgasmos y el placer sexual. Y si tenemos problemas en esta zona, pues podemos tener problemas en este campo, ¿no?, tanto claro, en los orgasmos como en la función. Claro. Que eso además es un problema que va a afectar luego a tu pareja, a tu vida. Efectivamente, este tipo de problemas pues conlleva a que afecta a más áreas de tu claro, vida, ¿vale? Y lógicamente no podemos olvidarnos porque es una función muy importante, ¿vale?, para hombres y para mujeres. Total. ¿Vale? Y luego tenemos una función reproductiva. El suelo pélvico participa dentro de los movimientos, sobre todo en el momento del parto, en los movimientos y en la salida del bebé. En este aspecto, la flexibilidad y el tono del suelo pélvico es fundamental. Claro, o sea que es bastante importante, ¿no? Por lo muy que, importante, por muy importante. Muy bien. Hay algo que, bueno, yo básicamente lo que yo he estudiado dentro de la carrera es que el suelo pélvico también es como que ejerce ese, digamos, como esa estabilidad de todo el core, o sea, en tanto que hablamos del suelo pélvico por arriba del diafragma y lo que lo rodea, que sería como el transverso abdominal y demás, que forma como esa pared para maniobras de Valsalva, para entrenamientos, para generar estabilidad y demás. Entonces entiendo que también tiene función importante en ese sentido. Muy importante. Forma parte el suelo pélvico del complejo que llamamos abdomino-lumbo-pelvi-perineal. Entonces, es un sistema que trabaja en conjunto. Entonces, el encargado de nuestra estática postural, claro, y de ser personas bípedas, que estamos de pie.
total. Y por su ubicación, ¿no? Y por eso le llamamos suelo, aunque no es rígido como un suelo porque es muscular, ¿vale? Y tiene movimiento, va a ser el que reciba, como tú bien has dicho, todas las presiones que se van a generar dentro del abdomen. Claro, total, qué interesante. Pues mira, vamos con otra pregunta, que esto es una creencia bastante común, y es si esto de los problemas del suelo pélvico es solamente cosa de mujeres o también lo sufrimos los hombres, aunque no lo digamos tanto, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito. Pues sí, los problemas del suelo pélvico no están asociados exclusivamente a la mujer, sino que los hombres pues también tenéis suelo pélvico y por tanto pues podéis padecer diferentes disfunciones, ¿no? en este sentido. Disfunciones pues como las que hemos hablado en cuanto a la continencia, ¿vale? De orina, de heces, de gases, así como el problema en el vaciado, que a veces se produce por estreñimientos, fisuras anales. En el hombre también es común encontrar el síndrome de la vejiga hiperactiva, que es como un deseo irrefrenable de orinar y del número de veces que vamos a hacer pipí durante el día, que normalmente va asociado a una hipertrofia de próstata y puede ir acompañado, ¿no?, de incontinencia, de pérdida de orina. Y luego tenemos todo lo relacionado con las intervenciones quirúrgicas. Las prostatectomías radicales o parciales pueden generar una serie de efectos secundarios, entre los que podemos encontrar la incontinencia o la disfunción eréctil. Y luego toda la parte del dolor pélvico, dolor en el coxis, atrapamientos del pudendo, prostatitis, pues son disfunciones que pueden padecer el hombre y que pueden mermar bastante la calidad de vida. Y que hay que mirárselas, hay que tratarlas, y que esto del suelo pélvico no es solo cosa de chicas o de mujeres. No es solo cosa de mujeres, los hombres, pues eso también, cuando tienen este tipo de problemas, deben acudir a un especialista de suelo pélvico para por lo menos chequear la zona y ver que todo está bien. Si tú tuvieses que decirme más o menos el porcentaje de pacientes que tú tienes aquí que sean mujeres y hombres, ¿dirías que está equilibrado o hay una diferencia muy grande? No, equilibrado la verdad es que no está. El porcentaje de mujeres que tengo es infinitamente mayor, te diría un 90-10% hombres, ¿vale? Pero porque, ya te digo, la mujer, el suelo pélvico de la mujer tiene vagina, que es lo que le diferencia al suelo pélvico del hombre. Entonces es susceptible de padecer muchas más disfunciones que el hombre. Entonces la mujer además está asociada a diferentes momentos de su vida, tanto como la menopausia, el embarazo, el parto, el posparto. Entonces tiene como más etapas o más edades, ¿no?, en las que es susceptible de una revisión o de una disfunción del suelo pélvico. El hombre, afortunadamente, o en contrapartida, no tanto. Y es verdad que, bueno, también va más asociado pues a las disfunciones que te he dicho, que ya pues empiezan a generarse como a partir de una cierta edad. Vale, pues ya hemos introducido un poquito la problemática, qué es el suelo pélvico y demás. Perfecto. Vamos a ir viendo ahora por qué están apareciendo tantos problemas de suelo pélvico, ¿vale? Ya hablamos a nivel general, hablamos de mujeres y de hombres, ¿vale? Me gustaría primero que hablásemos de cómo afecta nuestro estilo de vida, nuestros hábitos diarios al suelo pélvico. ¿Qué cosas hacemos sin darnos cuenta que a lo mejor van a dañar nuestro suelo pélvico? Pues mira, el estilo de vida que llevamos hoy en día, la verdad es que no favorece o no beneficia mucho a nuestro suelo pélvico, ¿vale? Porque mantenemos posturas durante mucho tiempo, ¿vale? Tanto sea de pie como sentados, estamos muchas horas en los trabajos, ¿vale? Salimos del trabajo y nos montamos en el coche. O sea, tenemos posturas como muy mantenidas, que eso va a hacer que nuestra musculatura entre en fatiga y ya no va a trabajar como debe, ¿no? Entonces, eso va a generar pues que adoptemos posturas que no son ergonómicas y al final aparecerán dolores, como por ejemplo el dolor lumbar. Cargar pesos de manera constante y repetitiva, ¿vale? También hace que pueda debilitar nuestro suelo pélvico. El impacto y las hiperpresiones que generamos sin darnos cuenta, ¿vale? Al empujar, ¿vale? Cuando hacemos pipí, llevamos tacones, todo eso está generando que pueda haber
problemas en nuestro suelo pélvico. Vale, ahora luego profundizaremos un poquito más en esto que has comentado del peso y del impacto, ¿vale? Porque quiero que hablemos también de ejercicio y demás. Entiendo que mientras que todo esté controlado, hay una buena progresión, una buena adaptación y demás, si no haces el loco o la loca no vas a tener problemas como tal, sino que va a ser bueno. Efectivamente. Pero con lo que hemos comentado de cosas que hacemos en nuestro día a día, que a lo mejor pensamos que son buenas, pero que no son buenas, ya has dicho, pasar mucho tiempo en la misma postura, por ejemplo, estar 8 horas todos los días sentado sobre tu suelo pélvico, no será muy bueno, evidentemente. Hay cosas que a ti te digan, que hace la gente, que dicen, es que yo hago esto porque creo que es bueno, y tú digas, no, pero es que esto no es bueno, es que esto es malo. Hay gente que me ha dicho muchas cosas, la verdad. Empezando por que corta el chorrito, ¿no?, al orinar, ¿no?, para fortalecer el suelo pélvico. Es, bueno, una creencia y hace años se recomendaba y se ha visto que, bueno, está completamente contraindicado porque no fortalece el suelo pélvico, sino que puede producir problemas en el vaciado de la vejiga e infecciones, ¿no?, a consecuencia. Pues bueno, hay mucha gente que desconoce en sí qué es el suelo pélvico, claro. Entonces no sabe ni dónde está, no sabe cómo se activa, entonces claro, pues cuando lo más fácil y lo más habitual que te puedo decir es que una persona piensa que está contrayendo cuando realmente está haciendo un empuje, que es todo lo contrario. Ya. Entonces he tenido muchas pacientes que les he pedido una contracción del suelo pélvico y me han dicho, sí, yo sé hacerlo perfectamente. Y cuando lo hemos visto, pues estaba haciendo un empuje, con lo cual imagínate si cada vez que esa persona ha hecho una contracción del suelo pélvico, lo que ha hecho en realidad ha sido un empuje, que es todo lo contrario, es generar más presión, claro. Pues imagínate, ¿no?, las consecuencias de eso. Pues partiendo de esa base, muchísimas cosas. Ya nos podemos hacer una idea, total. Y a nivel de alimentación, ¿hay algún tipo de alimento? No lo desconozco, no sé, a lo mejor no es. Pero algún tipo de alimento, o si a lo mejor haces comidas muy pesadas, muy azucaradas, ¿eso podría afectar de alguna manera? Por supuesto. Necesitamos una alimentación lo más equilibrada posible, principalmente para evitar el estreñimiento y la inflamación que van a generar presión sobre nuestro suelo pélvico. Y por otra parte necesitamos una alimentación, lo mismo, equilibrada, saludable, que es la materia prima que necesitamos para que nuestro cuerpo regenere a nivel celular. Claro. ¿Vale? Entonces, no olvidemos que el 80% de nuestro suelo pélvico son fibras de sostén, que su mayor porcentaje es el colágeno. Entonces necesitamos una buena materia prima que nos garantice esa formación de colágeno dentro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, la alimentación es importantísima, indispensable. Igual que una buena hidratación, ¿vale?, que genere, pues eso, que evite el estreñimiento, ¿vale? Tenemos una serie de factores o de cosas que son muy importantes, ¿vale?, para cuidar nuestro suelo pélvico, que no solo es el impacto y el ejercicio, sino, pues, como hemos visto, ¿vale?, al igual que el control del estrés, el sueño, el descanso, son factores súper importantes para mantener una buena condición de nuestro suelo pélvico. Pero el más importante, te diría, que es la toma de conciencia. El cogernos un espejo, el vernos, el integrar, el saber qué es, dónde está, el integrar nuestro suelo pélvico en nuestro cerebro para que sepa activarlo, porque si no, lo que no se piensa no existe. Totalmente. Y en este aspecto tenemos muy poca información. Ya, totalmente. Perfecto, pues quiero que hablemos ahora de cómo podemos cuidarlo, nuestro suelo pélvico, ¿vale? Es decir, vamos a ponernos en el contexto de que ya la persona que nos está escuchando sabe que el suelo pélvico es importante, toma conciencia. Yo recomiendo siempre que si no sabes cómo activar o trabajarlo, vayas a una fisioespecialista en suelo pélvico a que te enseñe y a partir de ahí tú ya haz lo que tú quieras, pero ¿qué cosas podemos hacer en nuestro día a día que ayuden a cuidar el suelo pélvico? Bueno, en nuestro día a día, digamos que tenemos que controlar como una serie de factores que pueden ser más
tendentes a que tengamos o a generar un problema del suelo pélvico, ¿vale? Pues como te he comentado antes, el estreñimiento es fundamental controlarlo, ¿vale? Porque es uno de los principales culpables de la debilidad del suelo pélvico. Y luego tenemos que controlar el impacto. Sabemos que hay ciertas actividades que pueden ser, digamos, más de riesgo para nuestro suelo pélvico, pero es verdad que últimamente estamos cambiando un poco la forma de englobar o de tratar, ¿no? Esto porque realmente no se trata de ejercicios buenos y malos para mi suelo pélvico. Vale. Tenemos que partir de la base de cómo está mi suelo pélvico, claro. ¿vale? Antes de prohibiciones taxativas. Por ejemplo, si yo tengo un síntoma, ¿no? o cuando corro se me escapa el pis, o cuando levanto peso se me escapa el pis, lo que tengo que hacer es ver qué está pasando ahí, claro. ¿vale? Porque normalmente la debilidad es la causa de ese problema de suelo pélvico, y en ese momento que yo corro o levanto un peso es cuando la disfunción se hace visible. Claro. Lo que no significa que sea la causa de. Sí, claro. Entonces, funcionábamos mucho, ¿no? Prohibiendo los abdominales clásicos, prohibiendo el ejercicio de impacto, o diciendo, bueno, hazlo, pero tú sabes que tu suelo pélvico va a sufrir, ¿no? Entonces, cuando realmente lo que se ha visto es que el movimiento, la actividad, la fuerza, el ejercicio es clave para un buen estado de nuestro suelo pélvico. En contraposición a una actitud pasiva o sobreprotectora. Entonces, claro, lo que necesitamos primero es ver qué está pasando. Si tengo un problema, probablemente evitar esa situación sea una solución o parte de un proceso de recuperación, pero va a ser de manera transitoria. No podemos quedarnos permanentemente ahí. Claro. Si yo soy una persona que me gusta correr y estoy teniendo pérdidas de orina, voy a trabajar para poder llegar a una condición que me permita correr, claro, sin que se me escape la orina, porque si se me está escapando la orina es porque algo está pasando, ¿vale? Claro, total. No sería, al final, prohibir, oye, no puedes hacer esto porque tienes problemas de suelo pélvico, no puedes saltar, no puedes correr. A mí esto me ocurre mucho, yo trabajo con gente con dolor de espalda y todos los días no, pero todas las semanas alguien me dice, es que el médico me ha dicho que no puedo hacer esto, no puedo coger peso, no puedo coger impacto. Y digo, vale, ok, no podrás hacerlo, le ha faltado decir a lo loco o de forma descontrolada. ¿Por qué? Porque coger peso, correr, hacer impacto es algo que en nuestro día a día es muy difícil de evitar. Porque claro, tú tienes que llevar la compra a tu casa. Efectivamente. Tú a lo mejor no tienes ascensor en tu casa, tienes que subir escaleras, eso ya es impacto. Efectivamente. Un día tu chiquillo echa a correr y tienes que correr detrás de él. Entonces, así es, tienes que preparar al cuerpo para que cuando llegue ese momento esté más o menos preparado. Efectivamente. Yo por lo menos lo sí, sí, totalmente de acuerdo. Y realmente funcionamos así y ya te digo, o les falta, ¿no?, decir sobre todo esa parte médica que es tan importante y que parece, ¿no?, que el paciente se queda con ese mensaje grabado en la cabeza. No puedes correr en este momento. En este momento tu cuerpo, ¿vale?, tu suelo pélvico en mi caso, no está preparado para que tú corras. Claro. Pero vamos a trabajar para que puedas llegar a correr, porque como tú dices, correr no significa que yo tenga que ser runner. O sea, significa que en mi día a día se me escapa el autobús, voy, como tú dices, tengo que salir detrás de mi hijo corriendo, ¿vale? ¿Y cuántas mujeres vienen a mí y dicen, es que no puedo hacer eso porque me orino? Claro, total. Entonces, total. Vale, pues hilándolo con esto del me orino, ¿vale? ¿Qué señales son las que le indican a una persona que tiene un problema de suelo pélvico y que por tanto debería acudir ya a tratárselo? Siempre podemos ir a chequear nuestro suelo pélvico, sobre todo si somos personas que nos dedicamos al ejercicio, sea de impacto o no, pero si es de impacto todavía más. Es súper importante ver que todo está funcionando como debe y que mi cuerpo está gestionando bien. impacto. Pero a veces el cuerpo, como dicen, nos manda señales. Pues cualquier pérdida de orina, de gases, de heces, ¿vale?, nos indica que ahí algo está pasando. Y lo contrario, que me cueste hacer pipí, ¿vale?, que tenga problemas de estreñimiento, también es susceptible de ver
qué está pasando en esa zona. La sensación de peso en nuestra pelvis, ¿vale? Tanto en el hombre como en la mujer igual, más en la vagina, más sensación de peso. Y todo el dolor que nos aparezca en la zona de la pelvis, del abdomen, ¿vale? Hay que ver qué puede estar pasando ahí. Vale. ¿Cómo podría una persona, no sé si es posible o no, ¿vale? Quizá esto sea un mito y meta yo la pata aquí, pero bueno, para eso estamos. Para eso estamos. ¿Cómo puede una persona en casa chequearse su propio suelo pélvico de forma... Evidentemente no va a ser como con un ecógrafo mirándote por dentro y demás, pero a mí siempre, por ejemplo, me han dicho, oye, pues ponte la mano ahí, tose y si notas algo como que choca, es como que hay un problema. Sí, ¿Hay alguna forma que, no sé si es fiable o no, hay alguna forma que sea más fiable que esa? Bueno, pues hay varios test que podemos hacer en casa que nos pueden indicar o dar una idea, por ejemplo, de cómo está nuestro suelo pélvico. Uno de ellos puede ser eso, ¿no? Si yo hago un empuje y noto como demasiado descenso, o sensación de peso, ¿vale? Ya, bueno, no se puede estar indicando. Si toso, hago un empuje y encima se me escapa una gotita de pipí, pues ya me está diciendo que ahí puede haber un problema, ¿no? A la hora de respirar, súper importante, la respiración es clave para que nuestro suelo pélvico funcione de una manera correcta. Entonces, si yo me pongo una mano y cuando yo echo el aire, mi abdomen sale hacia afuera, ya me está diciendo que ese patrón respiratorio no es el adecuado, ¿vale? Entonces tenemos, pues eso, muchas maneras y también podría una persona, sobre todo la mujer, chequearse su suelo pélvico, introduciendo un dedo en la vagina, intentando contraer y ver si nota ese movimiento de la contracción o no nota nada, ¿vale? Y de una manera así más generalizada, pues si tengo dolor en las relaciones, en la regla, cuando me introduzco un tampón, ya me está diciendo que probablemente algo también ahí no esté funcionando como debe. Totalmente. En ese punto, aunque te hagas un pequeño test en casa, ultra recomendable que vayas a algún especialista y que te eche un vistazo. O sea, al final, cuanto más dejemos pasar todas estas cosas, mucho peor va a ser luego el tratamiento. Efectivamente. Yo con el dolor de espalda lo comento siempre, oye, no tienes que esperarte a no poder levantarte de la cama para empezar a hacer algo. Si tú empiezas a notar que todas las mañanas te levantas y ¡buah!, como que me cuesta arrancar el día y cada vez eso va siendo más prolongado y ya empiezo a acostarme también fastidiado, ve a un fisio, ve al médico, búscate algo que te ayude en el ejercicio, pero haz algo, no dejes pasarlo hasta que llegue el día que te quedes clavado y no puedas moverte, porque entonces será mucho más lento todo. Efectivamente, yo en mi día a día, todas las mujeres que vienen dentro de la historia clínica, cuando les pregunto si tienen pérdidas de orina, muchas de ellas me dicen no. Y luego dicen, bueno, lo normal, se me escapa una gotita cuando toso, cuando estornudo, y yo siempre les digo, esto no se va a recuperar de una manera espontánea, porque pensemos que los tejidos envejecen, cada día envejecemos y nuestra capacidad de sostén de nuestros tejidos se va perdiendo. Entonces, no es algo que se vaya a recuperar de manera espontánea, siempre va a ir a más, puede tardar más o menos tiempo, pero claro, no es lo mismo que se te escape una gotita y empezar ahí a ver qué está pasando y a recuperarlo, a cuando me orino, cuando voy andando. Entonces, si dejamos que el problema se vaya haciendo más grande, pues al final siempre costará un poquito más, como tú dices, la resolución, ¿no? Total. Tendrás que invertir más tiempo, más dinero, más esfuerzo, más trabajo y a lo mejor para no conseguir el objetivo final porque ya estará muy dañado. Efectivamente. Vale, pues vamos a cambiar de bloque y vamos a hablar un poquito ahora de ejercicio, ¿vale? Ejercicio, primero vamos a hablar sobre el suelo pélvico, ¿vale? Ya has dicho un poquito, pues que evidentemente todo ejercicio que hagamos de fuerza, controlado, que incluso pueda tener algo de impacto pero de forma controlada y demás, te puede ayudar, pero quiero preguntarte ahora, ¿cuáles serían, si tú te viene una persona aquí que tiene una disfunción en el suelo pélvico, qué ejercicios serían los mejores para ella en esa primera fase y luego a partir de ahí, cómo le recomendarías tú seguir haciendo ejercicio? Pues, como te he dicho, siempre habría que individualizar. Cada paciente está en un punto y tiene unas características y condiciones especiales, con lo cual a veces es muy difícil generalizar, ¿no? Pero si esa persona ya tiene un problema, pérdida de orina, imagínate,
lo que vamos a empezar es con un ejercicio de bajo impacto. Lógicamente, aeróbico de bajo impacto. Y vamos a trabajar de una manera específica la musculatura del suelo pélvico, pero también todo el core, ¿no? Todo ese sistema que hablábamos antes, abdomino, lumbo, pelvis, perineal, y vamos a meter ejercicios de fuerza y de elasticidad, que son súper importantes para el buen trabajo de nuestro suelo pélvico. No podemos trabajar exclusivamente nuestro suelo pélvico, porque no somos partes separadas, formamos parte, o sea, nuestro suelo pélvico forma parte de un sistema y ese sistema yo tengo que garantizar que trabaja bien, para que mi suelo pélvico trabaje bien. Por lo tanto, no podemos trabajar exclusivamente nuestro suelo pélvico. Vale, entonces, todo esto que se ha dicho siempre, los ejercicios de Kegel y todo esto y demás, ¿qué opinas? ¿Funcionan? ¿Cuándo los utilizarías o no los utilizarías? Sí, los utilizaría porque son ejercicios, además son los más famosos, ¿no?, dentro del suelo pélvico, pero como te he dicho, los Kegel trabaja una parte de nuestro suelo pélvico, ¿vale? Una parte muscular que es un porcentaje pequeño dentro de todo el porcentaje que tenemos que trabajar. Para trabajar el suelo pélvico es importantísimo y clave trabajar desde la postura, desde la respiración, desde la activación de nuestra musculatura profunda, abdominal y de la espalda, ¿vale?, para que todo este complejo trabaje de una manera adecuada. Claro, total. Encarándonos, o vamos ya yendo hacia la última parte de esta entrevista, de esta charla, quiero que hablemos, hemos hablado un poquito de qué es el suelo pélvico, problemas que pueden haber, hemos hablado de cómo lo podemos entrenar, algunos mitos que existen, cómo influye un problema del suelo pélvico con el dolor de espalda, ¿vale? Quiero que hablemos un poquito ahora de esta relación que puede haber entre estas dos partes. Evidentemente vamos a hablar principalmente de dolor lumbar, ¿vale? Porque es lo que más va a afectar. Entonces, desde tu experiencia, me gustaría que me comentases un poquito. Mira, te cojo otra vez para que las personas que nos estén viendo y nos estén escuchando se hagan un poco una idea, ¿vale? De que nuestro suelo pélvico forma parte, como te he dicho antes, de este complejo, ¿vale? Abdomino, la parte del abdomen, lumbo, ¿vale?, de la parte lumbar, pelvis, ¿vale?, perineal. Entonces, este sistema, digamos que trabaja en equipo, ¿vale?, y es el responsable de que nosotros nos podamos poner de pie, ¿vale?, estemos en una posición bípeda. Cualquier fallo en los integrantes de este equipo va a repercutir al resto, ¿vale? Entonces, si yo necesito que mi sistema, mi equipo funcione bien, mis integrantes tienen que funcionar bien, ¿vale? Claro. Y si uno de ellos no está funcionando bien, entonces repercutirá en el resto. La parte lumbar, por proximidad al suelo pélvico, está muy relacionada y vamos a encontrar dolores referidos tanto a nivel lumbar como pelvis, como cadera, que probablemente su origen esté en el suelo pélvico. Entonces, cuando tenemos molestias en esta zona, siempre tenemos que chequear cómo está nuestro suelo pélvico, ¿vale? Igual que si tengo un problema en mi suelo pélvico, yo voy a ver cómo está esa lumbar, ¿vale?, cómo está el abdomen. Claro. Necesito que todo esté en buenas condiciones para que ese equipo trabaje de una manera correcta. Claro. ¿Y tú qué dirías que es lo más común? ¿Que un problema de suelo pélvico pueda generar esos dolores referidos en la zona lumbar? ¿O a la inversa? ¿O que un dolor lumbar crónico pueda generar a la larga dolores? Bueno, a veces puede ser el huevo o la gallina, ¿no? Eso es. Pero un poco por mi experiencia y por lo que te he dicho, ¿no?, un poco de los factores de riesgo y qué es lo que suele empezar a fallar para generar un problema de suelo pélvico, que suele ser pues la postura, ¿no?, lo que hemos dicho, lo que vamos perdiendo en el día a día, nuestro patrón respiratorio, nuestra postura, vamos cargando, vamos tirando más de la lumbar, ¿vale? El desequilibrio abdomino-lumbar es súper importante y tiramos mucho de la lumbar porque hay miembros de este equipo, ¿vale?, como puede ser el abdomen, que no esté trabajando todo lo que debe, entonces tiramos más de la lumbar y eso nos va a hacer a que adoptemos posturas, como he dicho antes, que no son ergonómicas y va a hacer que todo el sistema falle. Total. Entonces, pero es verdad que muchas veces pues también podemos encontrar el caso inverso, ¿vale?, que tengamos un problema a nivel del suelo pélvico y que no afecte
o que afecte de manera secundaria a nuestra parte lumbar, pero porque es un dolor referido, ¿vale? Claro. El origen está en nuestro suelo pélvico. Total, súper interesante. Y te voy a lanzar la última pregunta, ¿vale? Ya nos metemos con esa parte de preguntitas cortas y mitos, y es, ¿el suelo pélvico puede influir, o sea, un problema en el suelo pélvico puede influir en otro tipo de problemas de salud que no hayamos hablado? Problemas intestinales, problemas digestivos, problemas respiratorios, o sea, ¿conoces o se estudia algo de esto? Sí. O sea, no es que influya, sino que puede haberse afectado, ¿no? Entonces, pues mira, enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple o el Parkinson, el hipotiroidismo, artritis, hipertensión, condiciones ginecológicas, cesáreas, episiotomías, dolor pélvico, como hemos comentado anteriormente, condiciones dermatológicas pues como el líquen, la psoriasis, el eczema vulvar, son afecciones respiratorias, ¿vale? Personas con alergias, con tos crónica, todo eso va a generar mucha presión sobre nuestro suelo pélvico, que lógicamente se va a ver repercutido en alguna manera. Y sin olvidarnos de lo que hablábamos antes de la función sexual. Claro. Si yo tengo algún tipo de enfermedad, va a afectar en este plano, porque si yo no estoy al 100% o me encuentro enfermo o tengo dolor, ¿no? Cuando limitación en mi cadera porque tengo una artritis, todo esto va a repercutir en mi esfera sexual, y mi esfera sexual pues es importante, ¿no? Y va a repercutir en otros ámbitos de mi vida, relación con mi pareja, ¿vale? Al final es como va sumando, ¿no? Claro. Cosas. Claro, totalmente. Vale, pues vamos a ir terminando, Patricia. Creo que ha quedado todo bastante claro, hemos hablado de un montón de temas, o sea que la verdad que me ha parecido súper interesante. Quiero comentarte, ahora te voy a hacer como algunas preguntitas que son los mitos más comunes que se suelen escuchar sobre el suelo pélvico. Si alguno me salto o me queda, luego me lo comentarás tú. Vale. Ahora lo que quiero es que tú respondas. Esto es como la pregunta que te hace la típica persona cuando tú estás hasta aquí de trabajo, que dices, tío, ahora me preguntas esto, respuesta directa, corta y al grano, ¿vale? Si es falso, si es verdadero y por qué, ya está, ¿vale? Entonces, ¿mantener el chorrillo de la orina es válido para entrenar el suelo pélvico? Falso. Falso totalmente, ¿no? Falso totalmente. Perfecto, que la gente no lo haga, que puede generar problemas más que otra cosa. Cuando orinamos, no tenemos que hacer nada más, No hay que porque si no entrenar. confundimos a nuestra vejiga. Entonces, no es ni el momento ni el lugar para fortalecer nuestro suelo pélvico, porque además no se fortalece así, ¿vale? Entonces, es un test que se puede practicar de manera espontánea para ver si tengo conciencia de contraer mi suelo pélvico. Y como eso es una acción que hacemos habitualmente, o sea, orinar, pues cortar el chorrito puede poner en manifiesto cómo se tiene que contraer mi musculatura, ¿no? Pero para nada es algo para hacerlo a nivel diario y mucho menos para ejercitar mi suelo pélvico. Ok. Que se me escape un poquito de pipí en un momento puntual, ¿quiere decir que mi suelo pélvico está mal? Quiere decir que algo está funcionando mal, o que la gestión de la presión que se genera dentro de mi abdomen no está siendo bien gestionada, ¿vale? No es normal. Es muy habitual, pero no es normal. Si se escapa, aunque sea una gotita, hay que ver qué está pasando. No hay que normalizarlo. No hay que normalizarlo. Tratarlo, perfecto. Vale, ¿correr o saltar? ¿Malo para el suelo pélvico? No, siempre que nuestro abdomen y nuestro suelo pélvico esté trabajando como debe, ¿vale? Esté en buenas condiciones y esté pueda gestionar ese impacto que va a recibir. Para eso siempre yo aconsejo que se revise la técnica de carrera, de cómo levanto un peso, ¿vale? Para comprobar que todo funciona correctamente, pero nada de ejercicios prohibidos. Justo la siguiente iba por ahí, pero ya me has respondido. ¿Ejercicios de fuerza prohibidos para personas con problemas de suelo pélvico? No, todo lo contrario. O sea, cada vez, ya te digo, la evidencia nos muestra más que es súper necesario los ejercicios de fuerza para mejorar el estado de nuestro suelo pélvico. Pero claro, un ejercicio en progresión, ¿vale? Si yo no he hecho ejercicio en mi vida, no me voy a poner a levantar 20 kilos en la primera sesión, ¿vale? Eso es a veces lo que nos falla un poco, la rapidez o la poca paciencia que tiene la gente para
para conseguir, ¿no? Para ir mejorando tu estado muscular. Claro, total. Y la última, ejercicios de Kegel, ¿los únicos para trabajar el suelo pélvico, sí o no? No, no, no. Es una parte, es una técnica que nos va a trabajar y en muchas ocasiones o sea, la evidencia nos muestra que son efectivos, pero dentro de un trabajo más completo. No podemos recuperar un suelo pélvico exclusivamente con ejercicios de Kegel. Total. Pues Patricia, a mí me ha encantado esta Encantada, charla contigo. igualmente. Ha sido genial, seguro que a toda la gente que vea este vídeo le va a interesar muchísimo y vas a aclarar muchas cosas que, bueno, que son mitos, que no se sabe y demás. Quiero comentar que, bueno, Patricia, esta clínica no sé si es tuya o tú trabajas aquí o no. Yo trabajo aquí, Trabajas sí, aquí, ¿vale? Pero la clínica es un coworking. La clínica está en Elche. Entonces, yo dejaré los datos de la clínica, tanto el contacto de Patricia como todo, en la descripción de este vídeo, para que si alguna persona, oye, pues es de la zona o se quiere desplazar porque le ha encantado como lo has explicado y quiere venir a verte, pues que lo pueda hacer. Pero si quieres decir tú algo en relación a esto. Nada, bueno, me encontráis aquí y nada, que ha sido un placer. Cualquier duda o no sé, o cosa en la que pueda ayudar a cualquier persona que nos vea o que nos escuche, pues encantada. Genial, pues Patricia, muchas gracias. Gracias a ti, Antonio.